Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, increíblemente ya estamos en el día número 48 de esta cronomeditación. Hoy es el Yux L9. Acordate, L es por el sello, 9 es por el tono. Eso es muy simple y eso es la nomenclatura. Acordate que en el encantamiento del calendario maya, que estuvo muy de moda en el siglo pasado ya, le habían puesto nombres. Y ayer te expliqué un montón de cosas en relación a la recomendación de mejor no utilizar los nombres, utilizar las nomenclaturas o en todo caso el número, ¿ok? Y todo depende para su uso. La nomenclatura es para que se te vaya grabando en tu subconsciente, en tu almita, la información de cada letra. Entonces, en algún momento de tu evolución de conciencia crononáutica, vas a poder lograr desconstruir el universo de lo que es verso. Yo uní verso, ¿ok? Entonces de los versos con los que construimos las estrofas de los poemas, de nuestras mentes, de nuestros pensamientos, de nuestro hablar cotidiano, en las letras están las claves de cómo las letras fonetizadas se convierten en unidades de tiempo de la conciencia y de cómo las letras bien hilvanadas entre sí crean un pensamiento inteligente, y de cómo las letras influyen según sus atributos como sellos de tiempo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos creando con nuestras mentes. Por lo tanto, es muy importante para el conocimiento cronocrático las letras, y por esa razón las letras forman parte de la nomenclatura de los yux. Si lo utilizás como número, el día de hoy, por ejemplo, podríamos decir que hoy es 8.9. 8 es el sello, 9 es el tono. Así que tenés también esa opción de poder utilizarlo de esa manera. Al utilizarlo solo como número, eh, si sos de una mente matemática o una mente puramente científica, obviamente eso te va a traer grandísimos beneficios, la agilidad de tu mente para poder definir, para poder co-crear la realidad que estás mirando. ¿Ok? Pero te vas a perder la otra parte, que es la parte de las letras, que ahí es donde está el romance, ahí es donde está la parte que podemos llamar, eso es lo humano. Lo humano está en el romance, lo humano está en inhalar, exhalar, y en el inhalar, exhalar estoy inhalando y exhalando espíritu. Entonces, el día de hoy, que vivimos en un mundo absolutamente espiritual, el día L9 es el día donde L9, el Yux L9, lo está utilizando mi cuerpo para crear las sensaciones del mundo que tengo alrededor. Porque eso es a lo que se está igualando mi cuerpo. Se está igualando a la energía del planeta Tierra. Hoy el planeta Tierra, el mundo en común que tenemos, está pasando por una transición diaria de unidades de tiempo y el día de hoy le toca L9. ¿Ok? Todo lo que nace el día de hoy, durante toda su existencia va a ser L9. Yo nací en un día A3, por lo tanto mi Yux destino, o podríamos llamar el Yux de mi nacimiento también, es A3. ¿El tuyo cuál será? Bueno, seguramente si estás haciendo la cronomeditación ya lo sabrás. Te habrás hecho usuario de la aplicación. Dentro de la aplicación, cuando te inscribiste, te apareció cuál es tu Yux. Y desde aquel entonces algo habrás leído, algo habrás estudiado. Y si ya llevamos 48 días de cronomeditación y viste alguno de los tutoriales y estuviste leyendo los mandatos y los estuviste subiendo los videos como si fuesen selfies de vos mismo recitando el mandato para poder continuar esta cronomeditación si no se te hubiese cancelado ya, se supone que ya alguito sabes de tu Yux destino, pero siempre es bueno que te lo recuerden. El día de hoy, L9, es es el día del tono solar. Y para entender rápidamente el tono solar es un tono de la energía que tiene la particularidad de crear los vectores tiempo de tu existencia. ¿Ok? El tono solar está creando vectores desde un punto a otro punto. Entonces es un buen día para la planificación, es un buen día para poder observar el tiempo lineal que estamos viviendo desde que nacemos hasta que morimos y desde ahí poder encontrar los vectores tiempo.
desde este punto a este punto, desde este punto a este punto. También es a nivel energético para establecer los vectores de tu factorización de energía, de tu chispa vital. Se está ubicando de este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a este punto. Entonces ahí se crean vectores y todo esto genera pulsos. Acordate que el pulsar es de vida, sentidos, mente, tiempo. Por lo tanto, son de vida, son de los sentidos, son de la mente, son del tiempo. Dependiendo de cuál de los tres sea, es el uso que se le va a dar al tono o al número 8 de la integración. Con la existencia del tiempo, pulso con el fin de embellecer realizando el arte. Sello el almacén de la elegancia con el tono de la intención. Me guía el poder del florecimiento. Bueno, esto es tan bello con la existencia del tiempo. Primero, tono 1, 5, 9, 13 son del tiempo, establecen periodos de vida, sentidos, mente, que hay entre medio. Exactamente hay 3 dentro de una onda. Y estamos viviendo la onda Z, que es la onda para iluminar. El propósito que estableciste hace 8 días atrás fue para iluminar. Y hoy que llegamos al día noveno, al día 9, es otro día del tiempo. Ya llevamos 2 etapas, packs de vida, sentidos, mentes, desarrollado durante la onda. Y en el día 9 vamos a establecer la intención. Es el día solar de la intención. Los vectores que estamos creando de este pulsar del tiempo es para establecer una intención. El día de mañana se manifiesta el propósito y la intención que hoy estamos poniendo. Entonces dirías, bueno, pero si recién me dijiste que yo puedo establecer vectores en función de otros tiempos, por ejemplo, desde hoy a ta. Bueno, el propósito no es solo para que sea para esta onda, es un propósito que estableces en esta onda que lo vas a trascender dentro de unos días, pero al trascenderlo lo vas a perdurar. Entonces, si hoy estableces eh, desde tu conciencia que el tono 9 te favorezca para establecer la intención del pulsar, del tiempo, para que se establezca tu propósito, o para que tu propósito sea activado dentro de un mes, o sea definido dentro de un mes, o sea comandado dentro de un mes o 15 días, etcétera, según lo que hoy pensás en función tiempos, en función de pulsares de tiempo. Acordate, un pulsar es un vector. Ahí vas a poder también hacerle uso a todo lo de esta onda en otras ondas. Esa es la magia de las ondas, nada se pierde, todo se almacena. Sos un alma que almacena, almacena, almacena. Entonces, es tan importante lo que almacenás como es tan importante en cuando pones eso que almacenás en función de algo, en cuando le das uso. ¿Ok? Así que bueno, el día de hoy es un día de arte desde el sellado de tiempo. ¿Está? Para no confundirnos. Tenemos vida, sentidos, mente y hay sentidos son del arte. Está como hoy la existencia es del tiempo. Pero el arte, cuando es sellado, es la maduración del almacén de datos, es un momento específico. ¿Ok? Estamos en la célula del almacén y el arte sella el almacén. No solamente lo sella, sino que además lo madura. Toda la información que está en el almacén y que en estos 4 días ha pasado desde su iniciación, su refinación y su transformación en el día de ayer, el día de hoy se madura. Y para eso la letra L nos dice yo soy el arte, porque esa es la esencia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Realizando el arte. ¿Okay? Realizando es como el poder del tono. ¿Está? Entonces, realizando el arte es la manera en que voy a poder lograr pulsar con el fin de embellecer. El fin de este sellado de tiempo es embellecer.
¿ok? Vas a embellecer, el otro va a embellecer y hay que poner eso en la mente de todos. El arte es para embellecer, en síntesis, y es para madurar el almacenamiento de datos de cada uno. Y sello el almacén de la elegancia, dice después, así que si no te quedó claro lo que te dije, ya con ese pequeño verso ya está súper claro. Lo que se sella es el almacén. ¿Y de qué? De la elegancia, porque la elegancia se construye a partir de que existe la esencia del arte y que existe la intención a nivel acción de embellecer. Por lo tanto, la elegancia es eso que te da elegancia. ¿Está? Seguimos el día de mañana. Hasta adiós, mi querido aspirante a crononauta.